Bueno, hola a todos los que nos están escuchando. Bueno, en el día de hoy mi compañera Mariana Barrero y yo, Adelaida Paipa, junto con el nivel octavo del Colegio Americano, queremos regalarles un pedacito de nuestro querido país, Colombia. Específicamente la región Orinoquía, ya que ahí sabemos que hay una gran variedad de flora y fauna, pero principalmente vamos a centrarnos en una planta bastante inusual, pero que es muy importante para la supervivencia de muchos campesinos y de muchas comunidades que habitan allí. Así que esperamos que lo disfruten muchísimo y que puedan conocer nuestro querido país. Disfruten y comencemos. Mi nombre es Mariana Barrero, como mencionó mi compañera, y vamos a hablar sobre la palma de Moriche. La palma de Moriche, también llamada árbol de la vida, lo cual su nombre científico es Monstrita flexuosa, es una especie de palmera que pertenece a la familia Arcecae. Recibe los nombres comunes como palma de Moriche o simplemente Moriche, aguaje, buriti o morete. Se destaca por la enorme importancia que tiene en nuestra vida y en la conservación del medio ambiente. Es considerada una especie de alto valor ecológico. Pues como dato interesante, queremos contarles que esta palma, que es la palma del Moriche, junto con el agua, las fuentes hídricas, han sido fuentes de vida que realmente han mantenido a muchísimas personas, llámense campesinos, llámense comunidades indígenas, llámense incluso los mismos compradores de las ciudades, ya que esta tiene un valor nutricional muy grande, un aceite vegetal que también es muy lleno de vitaminas y por ende se expone en muchas vitrinas a nivel del mundo, en muchas tiendas naturistas. 9 de abril, Día Internacional del Árbol, se usa para concientizar a las personas sobre la protección y el cuidado de la palma de Moriche, ya que los indígenas de Guaviare y Baupés, en este caso, usan los pedazos para construir el techo de sus hogares. También la usan para comer, ya que es rica en calcio, vitaminas y pues ayuda a las fuentes hídricas y ayuda en la biodiversidad. Bueno, pues la verdad se espera preservar muchas de las fuentes hídricas que son realmente la base de la producción de esta y muchas otras plantas. Pues se quiere fomentar conciencia a todas las personas que hacen uso de esta fuente a que la aprovechen de la mejor manera para que eh, poblaciones como los indígenas o incluso como los mismos campesinos no se les dificulte tanto la producción y la cosecha de muchas de las plantas que existen en esta región y en todo el país. Pues esta es una materia prima, se quiere aprovecharla desde su hoja hasta su raíz, más que todo en los mercados verdes y en muchas poblaciones étnicas. Esta es como una base, fomentar el cuidado de esta palma del Moriche. Va un tip de la palma de Moriche. Las hojas de la palma se usan para construir las viviendas en las zonas rurales. Las semillas del moriche, ya que son pequeñas, se usan para crear botones u otros objetos pequeños. Bueno, hay un aspecto interesante que también es, digamos, muy importante al nivel de producción y cosecha de esta planta y es su valor nutricional. Pues como ya lo mencionamos antes, se trata de aprovechar al máximo esta planta, pero digamos que en un ámbito comestible se valora muchísimo más su fruto. Pues en Venezuela, en Brasil y Perú, en países de este estilo, se utiliza más que todo este fruto para preparar bebidas, cócteles y algunos dulces. Y aquí en Colombia se utiliza esa pulpa de la fruta, del fruto, para realizar bebidas fermentadas, más conocidas aquí en Colombia como la chicha. Y también se utiliza para la alimentación de los cerdos de villas, fincas, llanos, entre otros. Y pues estos se benefician, todos nos beneficiamos de esta planta, ya que también se
se adquieren muchos de sus minerales como el carbón activado, que es de muy buena calidad. Cultural es demasiado grande, ya que es una de las palmas más determinantes en Venezuela y está empleada por los indios Yaruros y Pumé. También están por el Amazonas, están empleados por los Pemones del estado Bolívar y por algunos criollos guarico. Bueno, y hablando de aspectos importantes, está el valor económico, ya que esta planta es una gran fuente de ingresos para el país y para muchos otros de Latinoamérica. Pues la extracción y utilización de esta planta y de todos sus derivados realmente están algo restringidos en Venezuela, más que todas las comunidades indígenas y a los criollos. En Ecuador, este comercio no tiene gran significación, no es muy significativo, la verdad, es muy poco lo que se produce y lo que se distribuye de esta planta. Pero por su lado, Perú tiene una bastante cantidad de producción y de distribución de esta planta. Realmente existe una empresa pequeña, pero que es muy significativa y que realmente depende de esta fruta como materia prima para los recursos y lo que se distribuye. Y pues realmente el comercio de esta fruta es bastante grande y complejo allí. Y pues incluye a compradores, mayoristas, detallistas, recolectores, procesadores, población de consumidores gigantesca. Y aun cuando esta exportación se vuelve limitada, pues en una pequeña cantidad se enlata y se vende a continentes como Europa, Norteamérica y Asia. Bueno, nosotros como octavo del Colegio Americano nos encantó haber hecho este proyecto de investigación. Fue muy satisfactorio y también muy interesante haber conocido un poco más de nuestro país, aprender a valorarlo mucho más. Y esperamos que a ustedes también les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido, que de verdad les hayan entrado ganas de conocer este hermoso país como es Colombia. Y con uno solo de los aspectos que mencionamos, como es la flora, la palma del moriche, nos damos cuenta la riqueza que tiene nuestro país. Esperamos que les haya gustado mucho el video y que algún día ojalá puedan venir a este país a disfrutarlo con sus propios ojos. Entonces les deseamos un gran día y adiós.